Iniciemos haciendo uso del principio más básico en la generación de riqueza. Para generar riqueza debes tener el control y la propiedad de tu mejor herramienta, que son tus ingresos. Los ingresos son primordiales, pero no puedes controlarlos si los orientas completamente para pagar deudas. También, no tienes capacidad de ahorrar ni de invertir, te encuentras en un círculo vicioso. Esto ocurre debido a que compraste productos que no podías costear y hoy tienes que costearlos. El resultado es que generamos bastante dinero, y aún así no disponemos de él para ahorrar, invertir y poder disfrutar. Sabemos que todo esto es decepcionante, dicha situación totalmente fuera de control no es viable a largo plazo. La mejor herramienta para crear riqueza son tus ingresos, pero si no tienes control de tus gastos, no crearás riqueza. Los ingresos te lo van a dar todo, debes saber cómo manejarlos de manera correcta. Lo primero que debemos hacer es interrumpir este ciclo. Proverbios 22:7 expresa, los ricos gobiernan a los pobres y el prestatario es esclavo del prestamista. Eso es básicamente lo que nos sucede. Finalizamos la universidad con un crédito educativo, y sin poder hacer nada al respecto, acabamos tomando más crédito. De esta forma, nuestra deuda aumenta y nuestra capacidad de generar riqueza queda restringida. Tarjetas que certifican la construcción de nuestro historial crediticio. ¿Qué te da la capacidad de asumir una deuda? Lamentablemente lo hacemos como parte de la cultura. Como ejemplo, vamos a adquirir un automóvil, el cual no tenemos la capacidad de pagarlo, y aún de esta forma, adquirimos una casa que de igual forma no teníamos la capacidad de adquirirla. Claro que no debes adquirir una casa si te encuentras endeudado. Los números no mienten, es básicamente matemáticas. Llevar esa forma de vida nos impacta hasta que nos sentimos perdidos. Es un ciclo que te atrapa sin salida, y es entonces cuando entiendes que esa es la realidad de los cautivos. El deudor está atado al prestamista. La cultura de los préstamos estudiantiles es una manipulación que arrastra a los ciudadanos estadounidenses a una espiral de deuda. Vamos a tomar las riendas de nuestras finanzas y no vamos a ceder todo el poder a los bancos ni a ninguna otra institución que fomente estos pagos interminables. Vamos a romper con esa dependencia de esos pedazos de plástico que nos aprisionan. El plástico es solo un medio para acumular millas aéreas que nunca aprovecharás y que no te ayudan a progresar. Es momento de una plastomía, de erradicar de una vez por todas esa dependencia. Es necesario detenerte. Tienes que parar la locura si de verdad deseas ganar. Te doy la primera regla para abandonar las deudas, rechaza seguir el juego a los prestamistas. Enfócate en la clave inicial para liberarte de las deudas, abandona la práctica de pedir dinero. Es imposible salir de un pozo si continúas cavando más. Debes detenerte. Es importante que te digas a ti mismo, basta ya. Si en el futuro necesitas un carro, cómpralo al contado o, incluso mejor, no compres nada. Ir a un restaurante no tiene que resultar en un endeudamiento. Debes liberarte de tus obligaciones financieras primero, y luego, si te organizas, podrás gozar de experiencias como un viaje, pero no antes de saldar tus compromisos. Liberarnos de las deudas es lo que estamos logrando, estamos asumiendo el control de nuestro destino. Ya no quiero seguir viviendo de esta manera, encerrado en ese círculo vicioso. Tiene que ser distinto. Como señalé antes, el pago medio mensual de un auto en los Estados Unidos es de $635 si esa cantidad la inviertes, por ejemplo, desde los 30 hasta los 60 años en un fondo mutuo. Podrías llegar a acumular casi $5 millones. El automóvil que tanto te atrae, ¿sabes qué? Pierde valor de manera acelerada, cae rápidamente como una piedra. Y no importa la marca, todos los vehículos pierden valor. Los adquirimos no con el fin de disfrutarlos, sino para causar una impresión a alguien en un semáforo que tal vez nunca veremos. Este ciclo debe acabarse. Esto es una trampa, y yo simplemente no puedo seguir así. Es momento de un renacer en el manejo de las finanzas personales. Cuando lo haces correctamente, amigos, te da libertad. He visto a muchas personas tener éxito al cambiar su perspectiva y alejarse de la cultura que los mantiene atrapados. Déjanos tus comentarios aquí abajo, y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.